¿Cómo hacer cálculos en estequiometría? ¿Para qué usamos la estequiometría en química? Para calcular cantidades de productos o reactivos en una reacción. ¿Qué cosas necesitas saber antes de empezar a aprender estequiometría? Necesitas saber bien formuleo, escritura y balanceo de ecuaciones, definición de lo que es átomo, molécula y mol, saber cómo calcular una masa molar, saber el volumen molar, saber hacer reglas de 3 o proporciones y saber calcular porcentaje. Si estás flojo en alguna de estas cosas, te recomiendo que dejes este video y repases esto antes de saber estequiometría, porque estas son herramientas indispensables para poder hacer los cálculos en estequiometría. ¿Qué son relaciones estequiométricas? Vamos a proponer una reacción modelo entre una molécula de fósforo 4, cloro y tricloruro de fósforo. Si vemos esta reacción no está balanceada porque tengo distinto número de elementos a uno y otro lado, así que vamos a balancear. Tenemos 4 fósforos acá, así que voy a poner 4 de este lado para que con este 1 se hagan 4. Y acá en total tengo 12 cloros por el 4 por 3, así que vamos a poner un 6 acá en los reactivos. Entonces ahora tenemos la reacción balanceada. No se puede hacer ningún cálculo estequiométrico si no balanceamos bien la reacción. Entonces, ¿qué está reaccionando acá? Yo puedo establecer relación en moles de cada sustancia, tanto en reactivos como en productos, teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ese coeficiente es el número que pusimos adelante de cada fórmula. Acá donde no hay nada siempre hay un 1. Ese número es el coeficiente estequiométrico, que lo podemos pensar en moles directamente, ¿sí? Podemos pensarlo también en moléculas, una molécula, 6 moléculas, 4 moléculas, pero es más fácil pensarlo en moles después para los cálculos. Fíjense que en el caso del cloro, que es una sustancia gaseosa, puse esta correspondencia, 6 moles, 6 por 22,4 litros. ¿Por qué? Porque solamente para sustancias gaseosas y nada más se puede establecer esta relación entre un mol de gas, 22,4 litros. Solamente se cumple esta relación si el gas está en condiciones normales de presión y temperatura, que son estas que puse acá, una atmósfera o 73 Kelvin. Si la sustancia no es gaseosa, no puedo usar el 22,4, porque es solamente para gases, ¿sí? Y si las condiciones de presión y temperatura no son las normales, o sea, son distintas de estas, aunque sea una, ya no puedo usar el 22,4. Tengo que quedarme solamente con los moles. Podemos pensar esta relación estequiométrica también en cantidad de moléculas, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente estequiométrico por el número de Avogadro. ¿Sí? 6,02 por 10 a la 23 va a quedar siempre que haya un mol de alguna sustancia, y a las demás las multiplicamos por su coeficiente, acá por 6 y acá por 4. También puedo pensar la relación estequiométrica en términos de gramos, ¿sí? Entonces tenemos que calcular la masa molar de cada sustancia y multiplicarla por el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Acá puso 31 por 4 porque son los 4 del fósforo, ¿sí? No es que haya un 4 acá adelante. Acá multipliqué por 6 la masa molar del cloro, que es 70, y acá multipliqué por 4 la masa molar del tricloruro de fósforo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo puedo establecer distintas relaciones entre reactivos y productos. Por ejemplo, es cierto que un mol de fósforo, o bien 124 gramos, siempre debe reaccionar con al menos 6 moles o 420 gramos de cloro, para dar 4 moles o 550 gramos, fíjense acá, de producto. ¿Sí? Acá hicimos una relación moles a moles o gramos a gramos. También puedo pensarlo en gramos o moléculas. ¿Sí? Fíjense que acá puse 124 gramos de fósforo, que es la masa molar, o bien el número de Avogadro de moléculas, porque es lo mismo. ¿Sí? Reacciona con 420 gramos de cloro, ¿sí? Que también es lo mismo que 6 veces el número de Avogadro, para dar 550 gramos de producto, que es lo que tengo acá, o bien 4 veces el número de Avogadro. ¿Sí? Y puedo establecer otras relaciones estequiométricas. Yo puedo relacionar moles
gramos, moléculas o átomos y litros de gases, siempre y cuando se respete la relación estequiométrica, ¿sí? Es decir, no es necesario que yo siempre tenga que hacer cuenta mol con mol, gramo con gramo, moléculas con moléculas. Yo puedo mezclar esas cosas, ¿sí? Siempre y cuando respete la relación estequiométrica. Entonces, cuando vamos a hacer cálculos, nos pueden aparecer distintos casos. El caso 1 es cuando tengo datos sobre una sola sustancia en toda la reacción y no tengo ningún otro dato más. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿cuántos moles de hidrógeno se obtienen cuando se reaccionan 1,85 gramos de aluminio con ácido clorhídrico? Fíjense que no me dice con cuánto ácido, ¿sí? Solamente me da la cantidad de un reactivo, en este caso, el aluminio. Acá nos da la reacción. Entonces, lo primero que hacemos antes de empezar a hacer una cuenta es determinar qué dato tengo y cuál es la incógnita. ¿Sí? El único dato que tengo es 1,85 gramos de aluminio, así que lo pongo acá abajo del aluminio. Y lo que me pregunta es moles de hidrógeno, así que acá abajo pongo moles con signo de pregunta. Ahora yo tengo que establecer las relaciones estequiométricas que recomiendo que los pongan arriba para diferenciarlos de los datos. ¿Qué voy a poner arriba del aluminio? Yo podría poner tranquilamente 2 moles, ¿sí? Por este 2. Podría poner 2 veces el número de Avogadro de átomos, ¿sí? Pero fíjense que como el dato está en gramos, lo que me conviene es poner directamente la masa de aluminio que figura acá en la reacción. Cada aluminio pesa 27 y como hay un coeficiente 2, lo multiplico por 2. ¿Sí? Mantengo la misma unidad del dato. Y en el caso del hidrógeno, que es lo que me pregunta, como me pregunta moles, pongo acá arriba 3 moles por este coeficiente 3. ¿Estaría mal si yo pongo 3 veces la masa molar? No, no estaría mal. ¿Podría poner 3 veces el número de Avogadro de moléculas? Estaría bien también. ¿Pero me sirve eso para calcular directamente moles? Después tendría que hacer otra cuenta más para transformar unidades. Entonces pongo en mi relación estequiométrica las mismas unidades que tienen mi dato y mi incógnita. ¿Sí? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es una proporción o regla de 3 entre el dato y la incógnita. Si 2 por 27 gramos de aluminio siempre reaccionan con 3 moles de hidrógeno, 1,85 gramos de aluminio con cuánto reaccionan. Y ya está. Fíjense que en los problemas de caso 1, donde hay datos de una sola sustancia, si yo elijo bien la relación estequiométrica, con un solo cálculo ya llegué al resultado. ¿Qué pasa en el caso 2? Ahora nos van a dar datos de 2 reactivos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos datos de 2 reactivos, no de uno solo como recién, antes que nada debemos calcular quién es el reactivo limitante. ¿Sí? El reactivo limitante es aquel que se nos termina primero. Por lo tanto, del otro reactivo me sobra un poco. Para ilustrar esto de reactivo limitante vamos a un ejemplo práctico. Si yo quiero preparar una hamburguesa, necesito una carne y 2 rodajas de pan. De esa manera me armo una hamburguesa entera. ¿Sí? Fíjense que la reacción sería una carne más 2 panes que me dan una hamburguesa. Si yo tengo 5 medallones de carne y 10 rodajas de pan, podría armarme ¿cuántas? 5 hamburguesas. ¿Sí? En esta relación no me sobra nada, no me sobró ni carne ni me sobró pan. Por lo tanto, se dice que están en relación estequiométrica, no sobra nada, ¿sí? No me sobró ningún reactivo. ¿Qué pasa si a mí me dan 23 medallones de carne y 14 panes? ¿Cuántas hamburguesas voy a poder armar? Entonces, tenemos que calcular quién es el limitante. ¿Cómo se hace? Elijo uno de los 2 reactivos, cualquiera, no importa, elegí el que quieras. Y calculo cuánto necesito del otro reactivo para que reaccione todo, ¿sí? Como si no quisiera que me sobre nada. Por ejemplo, yo elijo medallones de carne. Entonces digo que para una carne necesito 2 panes. Esto viene de la relación estequiométrica. Si tengo 23 carnes,
¿cuántos panes necesito? Me da que necesitaría 46 rodajas de pan para toda la carne que tengo. Entonces ahora tengo que comparar con lo que verdaderamente tengo. ¿Sí? Tengo 14 rodajas de pan, que es lo que me dieron, pero yo calculé que necesito 46 para usar toda la carne. ¿Qué significa esto? Que tengo menos de lo que necesito de pan. Por lo tanto, el pan es limitante, ¿sí? Y la carne está en exceso. Entonces, ¿qué uso para calcular el producto? El limitante. ¿Y cuál de los dos valores? ¿El 46 o el 14? El 14, porque es lo que verdaderamente tengo, ¿sí? Por eso les recomiendo que cuando hagan cálculos de limitantes se escriban al lado del valor si lo que están calculando es lo que necesitan o es lo que tienen, ¿sí? Entonces ahora calculo producto. 2 panes me dan una hamburguesa, 14 panes, que es lo que realmente tengo, me dan 7 hamburguesas, ¿sí? Ahí calculamos producto. Entonces vamos a un ejemplo práctico. ¿Cuántos gramos de agua se forman por reacción entre 12 litros de hidrógeno en condiciones normales y 3,95 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno? Acá tenemos la ecuación de formación del agua. Está balanceada para 1 mol de agua, así que por eso tiene este 1/2 acá, para que haya medio mol de átomos de oxígeno. Entonces, como siempre, primero tenemos que ver los datos y la incógnita, ¿sí? Acá los datos son los 12 litros de hidrógeno y la cantidad de moléculas de oxígeno. Y mi incógnita es el agua. Entonces vamos a establecer la relación estequiométrica manteniendo las unidades de los datos, ¿sí? Como acá hay 1 mol de hidrógeno, eso equivale a 22,4 litros. Lo puedo usar tranquilamente, no solamente porque esto es un gas, sino porque me dice en condiciones normales, ¿sí? El dato de oxígeno estaba en moléculas, así que acá tengo que poner 1/2 por el número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Y la incógnita es el agua, que me pregunta cuántos gramos, así que pongo 1 mol de agua, que es 18 gramos, ¿sí? Ahora calculemos reactivo limitante. Yo acá calculé cuánto oxígeno necesitaría para consumir todo el hidrógeno que me dieron. Mantengo respetando esta relación, 22,4 litros de hidrógeno siempre reaccionan con 1/2 por el número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Los 12 litros de hidrógeno que yo tengo, ¿cuánto oxígeno necesitaría? Necesitaría estas moléculas de oxígeno, 1,61 por 10 a la 23. Comparo lo que necesito con lo que tengo. Fíjense que me dio que necesito menos de lo que tengo. O sea que sobra oxígeno, ¿sí? Porque voy a consumir todo el hidrógeno, los 12 litros, y solamente habré consumido 1,61 de oxígeno, y yo tenía 3,95. Me sobró oxígeno, así que el hidrógeno es el limitante. Ahora calculo producto con el limitante, que es el hidrógeno. ¿Y cuánto tengo yo de hidrógeno? Esto, lo de abajo, 12 litros. Así que digo que 22,4 litros de hidrógeno siempre me dan 18 gramos de agua. Los 12 litros de hidrógeno que yo tengo, ¿cuánta agua me dan? Y ya está. Fíjense que para calcular reactivo limitante, una sola cuenta hicimos. Y para calcular producto también. Así que si elegimos bien nuestra relación estequiométrica en las unidades adecuadas, nos vamos a ahorrar muchísimas cuentas. Muchas gracias por mirar el video y sabes que podés comentar con temas para próximos videos.